En el capítulo 2 del libro de Santiago se nos dice algo que al momento de estarlo leyendo pudiera causar cierta confusión en nosotros o cierto asombro al momento de estarlo leyendo, ¿no? Porque inicialmente pareciera que contradice algunas de las cosas que hemos aprendido y que hemos visto y leído en otras partes de la Biblia y que son fundamentales para nuestra fe. En Santiago, en el verso 14 del capítulo 2 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pareciera que Santiago está diciendo que la fe en Dios por sí sola nos salva, y eso puede causarnos mucho ruido a todos nosotros. Pareciera que contradice, como decíamos, otras porciones que hablan de este tema y que al parecer nos dicen lo contrario en otras porciones a lo largo de toda la palabra, ¿no? En Romanos, por ejemplo, Efesios o hasta en los mismos evangelios, pareciera que se nos está contradiciendo en esta porción de Santiago, ¿no? Pero creo que lo que Santiago nos está diciendo en realidad en esta porción es que si tu fe no va acompañada de un cambio en ti, de un cambio radical en tu vida, de un cambio en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, en cómo haces las cosas, entonces probablemente tu fe no es verdadera, ¿no? O tal vez se pudiera llegar hasta pensar o cuestionar incluso que tu fe o nuestra fe no es real si la forma o la manera de vivir de nosotros no cambia. Incluso hay quien hasta pudiera llegar a decir incluso que esta no es una fe en Dios lo que uno está profesando, lo que nosotros estamos profesando, que es cualquier otra cosa, pero no es una fe en el Dios verdadero, y por consiguiente esta fe no te va a poder salvar, ¿no? Y de hecho, curiosamente, esta pregunta, ¿podrá la fe salvarle? En otras versiones es traducida de la siguiente manera: ¿acaso podrá salvarlo esa fe? ¿O puede esa clase de fe salvar a alguien? Básicamente creo que pudiéramos decir que lo que se nos está diciendo es esto mismo que te estoy comentando yo, ¿no? Que si nuestra fe no viene acompañada de un actuar completamente distinto en nuestra vida y que este actuar se refleje en todo lo que hacemos, viene siendo otro tipo de fe o es hasta cualquier otra cosa, pero no es una fe real en el Dios verdadero, ¿no? Tal vez sea una fe, digámoslo así, o pudiéramos llegar a decirlo así, ¿no? Que es una fe en nosotros mismos tal vez y no una fe en Dios. Una fe en nosotros mismos que en muchas ocasiones nos va a llevar a pensar de una manera egoísta, que nos va a llevar a pensar y creer que por nosotros mismos podemos hacer y lograr cualquier cosa, cualquier cosa que queramos hacer, porque estamos confiando, estamos teniendo mucha fe en nosotros mismos, y por ende vamos también a llegar a pensar que no necesitamos de nadie, o no vamos a pensar en nadie más, a tener en cuenta a nadie más. Incluso corremos el riesgo que ni siquiera vamos a estar pensando en Dios, en lo que estamos haciendo, ¿no? Porque yo pienso, ¿no? Uno puede decir que tiene una fe en Dios o que cree en Él, pero si su vida en general no demuestra, o no lo demuestra, digamos, con hechos, si su vida sigue siendo la misma de siempre, entonces se pudiera llegar a cuestionar si realmente esa persona tiene una fe verdadera o una fe real, o si verdaderamente incluso cree en Dios o no. Incluso más adelante Santiago hace una declaración muy fuerte con respecto a esto, pero que aunque sea fuerte puede ejemplificarnos, esto de una manera más clara y dura, incluso podemos decirlo así, ¿no? Santiago dice que incluso los demonios creen en Dios y tiemblan ante Él, pero esto no quiere decir que tengan una fe, digámoslo así, verdadera en Dios, ¿no? Como diciéndonos, creo yo, al momento de estar haciendo esta declaración, nos está como diciendo o advirtiéndonos: tengan cuidado, ¿no? No porque digas que crees en Dios, tu fe es verdadera o tu fe es real, o incluso tu fe está completa, ¿no? Incluso Jesús mismo, creo yo, lo decía en un momento en el que Él estaba hablando precisamente de los frutos que debe de manifestarse en nuestra vida a raíz de nuestra fe en Él. Jesús decía que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que lo que se nos está diciendo aquí es que nuestra vida, nuestra fe debe de dar buenos frutos, no debemos hacernos tontos. Dice una traducción distinta acerca de todo esto que estamos hablando en Santiago, hace esta declaración o lo traduce así: que no nos hagamos tontos con las cosas que estamos haciendo, con nuestra vida, ¿no? Que si nuestra fe no está dando buenos frutos,
prácticamente nos está diciendo que nos estamos haciendo tontos nosotros mismos, ¿no? Y creo yo que si queremos demostrar nuestra fe, si queremos demostrar o comprobar que nuestra fe es verdadera o que nuestra fe es real, debemos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Debemos esforzarnos por cumplir sus mandamientos, por hacer su voluntad y demostrar ante todos los hombres nuestra fe en Dios por medio de todo lo que hacemos con nuestra vida, por medio de las obras que realizamos en nuestro día a día, ¿no? Y esto no es que necesariamente tengamos que hacer esto porque sea una forma, digámoslo así, de estar bien con Dios o para, digamos, poder ser hallados justos ante sus ojos, ante los ojos de Dios, ¿no? Porque al final de cuentas sabemos que esto no es así, ¿no? Que nuestra salvación no depende de esto que estemos haciendo, no depende de nosotros, sino simplemente nuestra salvación depende de Él, ¿no? Nuestra salvación ha llegado a nuestra vida por gracia de Dios, ¿no? Por su misericordia, por su amor, por el amor de Dios. Es un regalo que Él nos ha dado, ¿no? Y al final de cuentas sabemos que Él puede ver nuestros corazones. Esto lo conocemos, lo sabemos, ¿no? Que Dios puede ver nuestros corazones y las intenciones que hay en Él. Él sabe lo que realmente estamos creyendo, independientemente de lo que hagamos con nuestra vida, si actuamos o hacemos determinadas cosas, ¿no? Pero creo que simplemente esto que estamos hablando de demostrar nuestra fe en nuestro día a día, creo que sirve de alguna manera también para demostrar o testificar ante las demás gentes que no tienen nuestra misma fe, que no creen lo mismo que nosotros y que no puede ver precisamente nuestros corazones. Esto sirve para que ellos se den cuenta y vean lo que creemos, ¿no? Lo que profesamos, que por medio de esto, de nuestras acciones, podamos demostrar, digamos, de una manera palpable ante ellos nuestra fe en Dios, ¿no? Porque incluso todo esto que estamos haciendo con nuestro día a día tal vez pueda llegar a servir en algún momento para que Dios, por medio de nosotros, de nuestras acciones, pueda llegar a tocar los corazones de la gente de alguna manera, ¿no? Que con lo que estamos demostrando con nuestras acciones, estamos demostrando lo que Dios es también, ¿no? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de cualquier persona que se acerque a Él y que crea en Él, que profese, que confiese, que cree en Él verdaderamente, ¿no? Creo que todo esto puede llegar a servir incluso para que algunos cuantos puedan llegar a creer realmente y a tener una fe firme en nuestro Dios por medio de todo lo que estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Pero también al momento de estar meditando en toda esta porción, recordaba algo, ¿no? Esta epístola estaba dirigida inicialmente o principalmente al pueblo judío que se había convertido al cristianismo, un pueblo judío que en términos generales sabemos y hoy en día conocemos que en muchas ocasiones erró el camino en la manera en que ellos demostraban y en la manera en que ellos vivían su fe, ¿no? Para con Dios, ¿no? De hecho, incluso unos capítulos más adelante, Santiago los llama de una manera también muy fuerte, ¿no? Como haciendo ver lo que ellos estaban haciendo realmente o cómo se les podía llamar a ellos realmente. Santiago les dice más adelante, los llama a ellos almas adúlteras, ¿no? Por todo esto que ellos estaban haciendo y que se estaban equivocando, ¿no? Y creo yo que tal vez Santiago tiene presente todo esto en su mente y por eso él hace este tipo de exhortaciones o declaraciones hacia el pueblo judío principalmente, tratando quizás de evitar que una vez más se fueran a equivocar o a desviar del camino correcto en cuanto a cómo vivir su fe. Pero creo que al mismo tiempo, definitivamente, esto de igual manera nos sirve enormemente a nosotros también, porque al igual que el pueblo judío, nosotros también en muchas ocasiones nos equivocamos en este tema, ¿no? En cómo demostramos o vivimos nuestra fe, en lo que creemos que es correcto hacer y en lo que Dios supuestamente se complace en que nosotros hagamos, ¿no? Estamos a veces equivocados en lo que estamos haciendo, ¿no? O estamos dejando de hacer cosas que realmente son importantes y hacemos cosas que no son importantes, ¿no? Y por eso creo que debemos tener mucho cuidado de no estarnos equivocando, de no estar haciendo lo correcto, de no estar viviendo y demostrando correctamente nuestra fe. Debemos tener cuidado en no estarnos enfocando en hacer cosas que no nos sirven o que nos sirven de muy poco en nuestra vida espiritual, ¿no? De estarle dando prioridad a cosas que realmente a lo mejor no son tan necesarias, ¿no?
de tal vez estarnos enfocando en costumbres o en esta religiosidad que a veces se da, ¿no? Y que en muchas ocasiones de nada nos aprovecha o nos aprovecha realmente de muy poco, y que nos estemos olvidando, como algunos de los judíos, de la piedad, ¿no? De tener en consideración a la demás gente y de hacer el bien, ¿no? Debemos tener cuidado porque al final incluso de nuestro tiempo, digámoslo así, podemos estar nosotros creyendo que estamos bien con Dios, ¿no? Y que estamos haciendo lo correcto, pero podemos equivocarnos, ¿no? Y al final podemos estar recibiendo las palabras como las que decía Jesús en algún momento, que Él nunca nos conoció, o que Él nunca los conoció, a los que muchos decían o muchas veces decían que creían en Él, ¿no? Y decía a que se apartaran de Él, ¿no? Entonces creo que esto es delicado, ¿no? Y debemos meditar mucho en esto, ¿no? En lo que estamos haciendo con nuestra vida, en lo que estamos demostrando para con los demás, con nuestra fe, ¿no? Creo que debemos, por decirlo así, o no debemos, por decirlo así, tener una fe muerta, sino más bien tener una fe viva y estar viviendo nuestra fe, ¿no? Debemos ser, como hemos hablado en anteriores ocasiones, hacedores de la palabra, realmente y verdaderamente hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Creo que debamos vivir completamente nuestra fe todo el tiempo, en todo momento y todos los días de nuestra vida, no solo cuando nos congregamos o cuando estamos con personas que profesan nuestra misma fe, sino en todo momento, en todo lugar y en toda ocasión, vivir nuestra fe y de esta manera bendecir la vida de la gente y por decirlo así, ayudar a que la obra del Señor siga creciendo y la palabra de Dios se siga expandiendo por todas las partes de la tierra, como nos dice su palabra. Hasta aquí, por esta ocasión, quisiera terminar. Como siempre, espero que esta palabra haya sido de edificación, de crecimiento y de bendición para tu vida. Te doy las gracias una vez más por escucharme. Dios te bendiga y si Dios quiere, nos vemos pronto.